Hello chicas, bienvenidas a mi blog. Soy Pearl Robinson, Master Trainer, y en esta ocasión les vengo a hablar de un tema que siempre me ha picado, la verdad. Y dije, ahora sí lo voy a hacer, sí voy a hablar de él, porque no sé, vi algo y dije, hoy es el momento. Antes que nada, vengo de mis clases fitness, así que estoy recargada de energía positiva. La verdad que el ejercicio me hace tanto bien, tanto físicamente como emocionalmente. Siento que es la parte que más me encanta, ya lo he dicho, porque pues como te sientes, lo proyectas, ¿verdad? No podemos esconder si nos sentimos mal, lo proyectamos, se nos nota. Y si nos sentimos bien, también. Así que bueno, el tema es el lado oscuro del body positive. Malentendido, ¿verdad? Totalmente malentendido el body positive. Amor propio no es sinónimo de abandono. Si te amas, te cuidas. Punto. Si no, no. Dejemos de tapar el sol con un dedo. Vamos rapidito a leer y les voy explicando. En estos tiempos donde se celebra aceptarse tal como eres, pura paja para mí, se ha confundido amor propio con flojera, con huevonería, salud con apariencia y autocuidado con superficialidad. ¿Qué significa eso? Ahora la gente que se cuida y que hace ejercicio la critican. Le dicen a uno que uno es obsesivo, que no sé qué, que es ser artificial. No, 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 dejémonos de cuentos. Me fijo en que la gente dice, ay, sí, quiero hacer ejercicio por salud. Dejémonos de paja. El físico es importante. El físico para mí es sumamente importante porque es que es como yo me siento. O sea, me vale un reverendo pepino lo que piensen los demás. Es como yo me siento. Si yo me siento fea, si yo me siento gorda, lo voy a proyectar. No quiero ni salir de la casa. Así que sí es importante. Dejémonos de paja. Lo que pasa es que como ahora la moda es estar obeso uno, por huevón, porque por eso es por huevonería, y en todo el mundo ustedes. Hoy en las novelas yo me recuerdo que antes uno admiraba a las actrices 90, 60, 90, lindas, delgaditas. Hoy no, hoy son más gordas que uno. Se los digo, yo no admiro a nadie, no hay a quien admirar ahora, de verdad. Entonces, o sea, nos hemos confundido ya. Aceptarse tal como eres no es tirarme a la desgracia, ¿verdad? Seguimos. Y no me voy a quedar callada exactamente frente a eso. Estamos frente al lado oscuro del body positive. Malentendido. Soy Pearl Robinson, ya se los dije, Master Trainer, Personal Trainer, instructora fitness de clases grupales, varias disciplinas, por supuesto, certificada y asesora nutricional certificada, ¿verdad? Y si hay algo que me importa tanto como la salud de las personas, es la salud de los animalitos. Ya saben que son mi adoración. Y hoy vamos a hablar, pero de los humanos, ¿verdad? Y de sus excusas baratas que a mí por lo menos ya me tienen harta, la verdad. Pero a la vez me pongo a pensar que pobrecita la gente que se llena de excusas, porque al final el daño se lo hacen ellas mismas. No le hacen el daño a nadie más, ni al instructor, porque el instructor siempre va a su clase a saltar, a sudar, a hacer ejercicio. A él le vale un reverendo pepino. A las personas que las rodean, o sea, es la verdad, a nadie le va a importar su salud como a uno mismo. Así que si a mí no me importa mi salud, híjole, estoy perdida, porque no le va a importar a nadie. Si no me importa a mí, imagínense, conti más a otra persona que nada que ver. Vamos con el primer título. ¿Qué es el verdadero body positive? Exactamente, ¿qué es? Escuchen esto, el movimiento body positive nació con una causa legítima, o sea, tenía una causa coherente y era combatir la discriminación hacia cuerpos no normativos, fomentar la inclusión y el respeto, ayudar a las personas a dejar de odiar su cuerpo. Claro, sabemos que hay personas gorditas, ¿verdad? Hemos visto incluso programas de kilos mortales y pues hay que respetar a las personas, sea como sean, le falte un pie, le falte una mano, no pueda caminar, le falte un ojo, hay que respetar la singularidad de cada persona. ¿Me entienden? Porque hay personas que son gorditas no por huevonas, sino que porque tienen una condición física, están enfermas. O sea, ellas no está en sus manos el cambiar eso.
Así que no todos son así por huevonazos, como la mayoría, ¿verdad? Entonces, eso era lo que se buscaba con el body positive. Dice, esto es sano, exactamente, la no discriminación. Esto es necesario. Todos merecen ser tratados con dignidad sin importar si tienen sobrepeso, cicatrices, una condición médica o simplemente no encajan en los estándares de belleza tóxicos que se ven en redes sociales, aunque eso era antes. Antes era que la bonita era la delgadita. No, ahora a la gordis le dicen bonita, le aplauden, cosa que es paja, porque eso ni ellas solas mismas se lo creen. Ya. O sea, no tapemos el sol con un dedo, Dios santo. O sea, qué increíble. ¿Cómo me voy a creer yo eso? Que voy a ser más bonita que una 90-60-90. No, hombre. O sea, tengo 5 dedos de frente. Sé que no es así. Ya. Entonces, esos eran los estándares de belleza de antes. Porque ahora no. Ahora hay que ser uno con sobrepeso para ser bonito. No, pues prefiero ser la más horrible del mundo. Ya, pero con sobrepeso jamás, porque no es bueno para mi salud. Y miren, hay algo que a mí me encanta, que es sentirme bien. Hay algo que me fascina y que eso me llena de fuerza, me empodera tanto cuando me siento bien físicamente, o sea, de salud, de adentro, por dentro, ¿me entienden? O sea, cuando me siento bien de adentro yo, no sé cómo explicárselos, es algo que va más allá. Y eso únicamente me lo da el ejercicio, nada ni nadie más. Dice, pero, ¿y el body positive mal entendido? Ajá, ¿qué ondas con el body positive de ahora? ¿Verdad? Dice, aquí es donde empieza el gran problema, exactamente. Mucha gente ha retorcido el mensaje original para convertirlo en excusa, escudo y justificación para no hacer absolutamente nada por su salud. Aquí te dejo algunos ejemplos reales, ¿verdad? El body positive malentendido. Me amo tal como soy, no necesito hacer ejercicio. Comer saludable es para gente traumada, imagínense, y es verdad, así o sea, es increíble que ahora critican al fitness, a la persona que se cuida. No, hombre, no me chinguen. ¿Cómo se les ocurre? Si tiene que ser al revés, la gente fitness tiene que criticar a la gente huevona. Ya, a la gente que no se cuida, a la gente que le vale un pepino su salud. No al revés. Otra, hablar de bajar de peso es gordofobia. Imagínense, es gordofobia hablar de peso. Y si fuera así, ¿qué? Somos libres. Así como los gorditos critican, ¿verdad? O no los gorditos, porque yo conozco gorditas que las requiere un montón y se esfuerzan por bajar de peso, por comer bien y, o sea, las quiero, tengo amigas, la verdad. Así que no es la gordita, sino que mejor digamos la haragana. La haragana. Hablar de bajar de peso es gordofobia. No, si la haragana dice eso, pues, ¿y si soy gordofóbica, qué? Estamos en un mundo libre, así como ¿verdad? Los huevones critican a la gente que se esfuerza y que come saludable. ¿Por qué no los que se esfuerzan y comen saludable critican a los huevones? Estamos parejo, aquí es igual. Dice, sí, me acepto así, ¿por qué cambiar? Y quieren que hasta otra gente los acepte a fuerza y los mire lindos. No, 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 no. No, 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 eso no. Párame la música, como dice mi artículo de blog que les voy a mandar el link. Eso no es amor propio. Eso es autocomplacencia, conformismo, huevonería, holgazanería. Sí, flojera pura, noticia. El mal es para ellos, exactamente. Es para ellos mismos, para nadie más. A los demás nos da lo mismo si alguien se cuida o no. Definitivamente. Hay tantas cosas en que pensar y tan poquito tiempo que uno no puede estar pensando en el prójimo todo el día. Dice, amar tu cuerpo no significa abandonarlo. Este es un subtema. ¿Tú amas a alguien y lo dejas destruirse? No, obvio no. Dice aquí, amas a tu perro, a tu peludito hermoso, ¿verdad? ¿Y le das comida chatarra todos los días hasta que no pueda caminar? Claro que no.
Yo a mis bebés, en mi caso, les doy lo mejor para ellos, el pollo, la carne, su arrocito sin condimento, porque los amo, porque ellos son lo más importante para mí. Así que para mis animalitos lo mejor. Ahorita estoy con sus huevitos cocidos ya porque les estoy cuidando su pelaje, sus vitaminas no pueden faltar. Ni yo tomo vitaminas, pero ellos sí. ¿Ya? Yo me hago un té, un batido, blan, 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 porque estoy en pérdida de peso, pero a ellos les hago su comida nutritiva. ¿Por qué? Porque los amo. Entonces yo no entiendo ese amor propio y me echo a la desgracia. Tanta mujer disque influencer, entre comillas, porque a mí no me va a influenciar una persona que se tira a la desgracia. ¿Cómo voy a seguir yo a una persona que promueve la vida no saludable y que se jacta en redes sociales de que come pizza, hamburguesa? No, hombre. No, hombre. Y eso ni ella sola se lo creen. Por respeto no voy a hablar de una persona así que se suicide. Ya saben, ¿verdad? Tenía como 6 millones de seguidores. La cosa que cuando ya, ¿verdad? Ya se fue de este mundo, sacaron noticias que estaba súper deprimida. Incluso pidieron dinero para, ¿verdad? Ya saben qué, para hacer el acto que se le hace a la gente cuando ya no está. Y imagínense. Y yo miraba los videos tanto que se jactaba, los vi hasta ahorita que ya no existe, ¿verdad? O sea, que era paja. ¿Cómo se van a sentir bien? Eso es pura paja. Las redes están llenas de hipocresías. Ya, yo por eso creo el 2% de lo que miro en las redes sociales. Ya, entonces, o sea, cuando usted ama a alguien, usted lo cuida. Así es como usted misma. Si usted se ama, usted se va a cuidar. Entonces, esto como que no encaja con el body positive. Dice, amarte no significa decir, así estoy bien aunque me duela la espalda, me falte el aire al subir las escaleras, tenga colesterol alto y esté con prediabetes. Chica, definitivamente he oído un montón de veces esto. Amarte significa decir, esta soy yo, pero me merezco estar mejor. Claro que sí, y echarle ganas al ejercicio, ¿ya? Otro subtema, el problema de romantizar la obesidad, la inacción. Ay, sí, esto es algo que yo no soporto. Romantizar la obesidad. No. Fíjense, cuando dices me amo así como soy, pero comes basura, no te mueves, no tomas agua y te ríes de los que se esfuerzan, pobrecitos, ¿verdad? Mejor se deberían de reír de ellos mismos porque están pésimo para la foto, de verdad. No está siendo body positive. Ahí no está siendo body positive. Estás siendo irresponsable con tu cuerpo, con tu salud y peor aún, estás mandando el mensaje a los demás de que la salud es un asunto opcional, superficial o hasta ofensivo. Están, pero les patiné el coco, de verdad. Y ojo, no hablo solo de la estética, que para mí es importantísimo, se los repito. Como me veo, para mí sí es importante, porque así me siento. Yo he entrenado a mujeres de todas las tallas, edades y contextos. No es un tema de peso, es un tema de voluntad, de disciplina, de constancia, de ser realistas y de no tratar de tapar el sol con un dedo. Dejen de tapar el sol con un dedo. La gente obesa no es ni bonita y peor, saludable. En cualquier momento, miren, pum, pueden estirar la pata. No quiere decir de que, ay, una delgadita, no, claro, no. Pero definitivamente una persona que hace ejercicio, ¿verdad? Que está en su peso saludable porque hace ejercicio, va a ser una persona más fuerte en todo sentido, tanto físicamente como, pues, toda ella entera, sus órganos, sistemas. Si hablamos del sistema inmune, o sea, lo va a tener más alto, más fuerte que una persona que no se ejercite. Ya lo he dicho, por eso cuando una persona que se ejercita le da gripe, al día siguiente con un par de pastillitas ya está repuesta y está en el gimnasio o donde haga sus ejercicios, porque para hacer ejercicio no necesitamos un lugar, es la ganas, en un tierrero puedo hacer. Si de verdad tengo ganas, puedo hacer ejercicio en un tierrero, en un lodacero, con piedras, con palos. O sea, no necesito un lugar nice cuando quiero hacer las cosas realmente. En cambio, cuando una persona que no hace ejercicio se enferma, no, hombre, pasa meses. Y me consta porque lo he visto. Así que, ya saben, ¿verdad?
He visto a mujeres con 30 kilos de sobrepeso empezar a moverse, a comer mejor, a respirar con más energía, a dormir bien, a recuperar la esperanza. Y vieran que eso es tan bonito verlo, es tan reconfortante, es tan enriquecedor ver cómo una persona así empieza a mejorar, empieza a sentirse bien. ¡Wow! O sea, dice uno, esto es lo que me gusta ver. No gente fodonga que te llene de excusas, no, hombre. Eso no. ¿Sabes qué tienen en común estas personas? Exactamente, ¿verdad? Las personas llenitas pero que se esfuerzan. Compromiso. Tienen compromiso. Cero excusas baratas y que al final a nadie nos importa. A nadie nos importa. Subtítulo, y los que se ofenden por esto, ajá, exactamente, ay, no, ahora todo mundo es de cristal, me vale madre, hay que hablar con la realidad. La vida me ha enseñado que uno tiene que hablar con la verdad. ¿Por qué? Porque a veces uno, por no herir, ¿verdad? Por no, ya saben, hacer que la gente se sienta mal, uno se calla cosas o no lo dice como es. No, 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 no. Al final le haces un mal porque la persona no piensa eso. Ay, no, por no hacerme un mal. No, ella piensa que ella está en lo correcto y entonces cree que ella está en lo correcto y no, no, la vida me ha enseñado y por eso entendí y aprendí, ni modo. Tengo que decir las cosas como son porque al final no le hacen un favor a nadie. Al contrario, no cambian, se quedan igual. Así que y como ahora todo el mundo, pues lo siento mucho, hay que hablar las cosas como son y mencionarlas como son. Dice, sí, ya sé que a algunos esto les va a molestar. La verdad, a mí no me interesa, ¿verdad? Me interesa la gente que quiere cambiar. Esa es la gente que a mí me interesa. Pero dice aquí en el artículo, pero si se ofenden porque se les dice que cuiden su cuerpo, entonces tu problema no es el ejercicio, es que sabes que tienes que hacer algo, pero no quieres. Cosa que, repito, no nos interesa. Y prefieres disfrazarlo de aceptación, autoamor, amor propio y liberación. Cuando en el fondo es haraganería, huevonería, definitivamente. Y en el fondo te sientes mal porque sabes que podrías dar más y no lo haces. Cosa que, repito, a los demás no nos da lo mismo. Que escuche y se ponga en acción quien se ame. Quien no, nos da lo mismo. Cada quien debe de cuidar su cuerpo. Sí, definitivamente. O sea, y en el fondo se sienten mal porque es que no es bonito saber que estoy mal y que mi haraganería no me deja. Porque la gente sabe. A mí me ha pasado, no, hombre, digo yo, esto es pura flojera mía, qué dejadez, qué indisciplinada soy en ciertas cosas. No, 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 y yo sé que estoy mal. O sea, me enojo conmigo misma porque sé que estoy mal yo. Igual es con esta gente. Por eso les molesta, porque no les gusta que le digan la verdad, porque saben que lo que le están diciendo es verdad. Subtema dice, amor propio real es esto. Miren qué es el amor propio real. Comer porque tu cuerpo merece nutrirse, no porque estás ansioso. Moverte porque tu cuerpo fue hecho para activarse, no para morir frente a una pantalla del celular, ¿verdad? O de la computadora o del televisor. Dormir bien porque tu salud mental vale. Decir no más excusas y sí a mi bienestar, totalmente. Ese es el verdadero amor propio. No salir en las redes sociales tragando hamburguesa y pizza. Ya, no, hombre. Miren, no les digo más porque ahora uno como que lo bloquean y eso. Ya no porque vieran que les diría cosas que aunque duelan es la realidad. Conclusión, cuídate que a nadie le importas más que a ti misma. Deja de esconder la flojera, deja detrás de una etiqueta, ay, que qué bonita, que no, no se trata de eso, se trata de tu salud y obviamente entre más saludable y más fuerte estés, más bonita te vas a ver y a las mujeres nos importa ser bonitas. A una mujer que no le importa ser bonita, no es mujer. A todas nos interesa la belleza, a todas. Así que a mí que no me vengan con cuento de que no. Deja de seguir cuentas que te dicen que hacer ejercicio es opresión. Exacto. Y deja de mentirte, de darte paja solita, de engañarte. Deja de querer ver las cosas
como no son. Hay que aceptar las cosas tal y cual son. Si te amas, te cuidas. Y si aún no lo haces, empieza hoy. Eso es lo bueno, que podemos empezar hoy. Hoy mismo podemos empezar. Pregunta aquí, ¿te dolió? Bien, esa era la idea. Porque lo que incomoda también despierta, exactamente. Cuando nadie te dice nada y vos crees que estás bien, es lo que ya les dije. Creen que ustedes están en lo correcto y no. Uno cree que uno está en lo correcto y no. Y si estás lista para dejar las excusas y tomar el control de tu salud, aquí tienes un espacio donde vas a encontrar motivación real sin filtros. Soy Pearl. Y yo no vengo a decirte lo que quieres oír. I'm sorry, sí. No. Yo no vengo a decirte lo que quieres oír. Vengo a recordarte lo que necesitas escuchar. Así que aquí les dejo, ¿verdad? El link para que se metan a mi canal en Instagram. Y ahí pongo muchos audios, tips, consejitos. Para esto, para que nos cuidemos. De nada sirve que nos den paja si no nos ayudan a avanzar. Yo soy freelance. Es como que a mí me molestara que me dijeran, Pearl, tienes que estudiar más inglés porque si no, no te van a entender y vas a perder negocios. Y que yo me enoje y diga, de este me está diciendo que no puedo hablar inglés, que no sé qué. ¿Por qué me voy a enojar? Puede ser que me moleste, ¿verdad? Porque me está diciendo que no sé. Pero en el fondo yo sé que es cierto, que si no hablo lo más perfecto que se pueda, voy a perder business, voy a perder clientes, voy a perder negocios. Así que lo que yo haría es meterme a un curso, aunque me enoje con ese. Pero me meto a un curso y luego lo busco y le digo, gracias por lo que me dijiste. Porque gracias a eso me metí a un curso para mejorar mi inglés. Así que ya saben, no lo tomen como una crítica. Agarren, no, al animalito no. Agarren las cosas como son y acéptenlo. Y muévanse, hagan lo que es lo más importante. Cambiar, dejar de tanto bla, 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 bla. El lunes, y el lunes nunca se llega. Porque a nadie le importa que usted esté bien. A nadie le interesa que usted esté bien más que a usted mismo, que a usted misma. Así que ya saben, chicas, nos vemos en el próximo audio. Voy a hacer uno del síndrome del ama de casa. Vamos a hablar de las mujeres que se dejan de último, de las mujeres que no se cuidan, engañadas, pensando que poniendo a otros primeros, ay, ellas aman a su familia. Y no, muy equivocado. Uno puede amar a su familia, a quien a uno le dé la gana, y no dejar de cuidarse, y no dejarse de último. No, o sea, eso no significa que yo quiero a los demás poniéndome de alfombra yo. Entonces vamos a hablar de muchos temas, ¿verdad? Para empoderarnos, para entender y lo más importante, para empezar a cuidarnos, a hacer ejercicio, a comer bien y echarle muchas ganas. Así que ahora sí, nos vemos en el próximo video. Chao.